Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Out of Box Economics. Pues hablemos de la semana, y en particular es otra semana de dato de inflación. En este caso, el dato correspondiente al crecimiento en los precios para el mes de mayo. Pero no nos quedemos en el análisis de corto plazo, en solamente la mera cifra y decir que la inflación se va a elevar del 4.1% a tasa anual hacia un 5.8% hacia el mes de mayo. Tratemos de profundizar y aprovechemos los datos que ya conocemos de consumo privado para hacer un análisis de uno de los principales choques que han venido afectando la inflación, que es justamente el choque de precios relativos asociado a la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la pandemia, la primavera pasada, hubo un cambio en los patrones de consumo de los consumidores locales que preferenciaron y empujaron la demanda por bienes a costa de la demanda por servicios, que muchos de ellos permanecían cerrados, y esto creó una presión al alza neta en precios de bienes y servicios o en el cociente de precios de bienes y servicios. Pero permítanme profundizar en este tema. Como pueden ver en sus pantallas, estoy comparando justamente cómo se han venido comportando los cocientes de precios relativos en las líneas verdes, es decir, los precios de mercancías respecto a los precios de los servicios, y en las líneas naranjas o oscuras, justamente el comparativo relativo del consumo en bienes respecto al consumo en servicios. Y lo que podemos ver es que estoy comparando tres distintas recesiones. Yendo de izquierda a derecha, la crisis del tequila, la crisis financiera global y la pandemia, respectivamente 95, 2009 y 2020. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, en la crisis del tequila? Que el efecto de la recesivo afectó a la baja la demanda tanto de bienes como servicios. Sin embargo, su cociente se mantuvo relativamente estable durante 1995, lo peor de la crisis, y sin embargo las presiones sobre los precios relativos fueron sustanciales. ¿Cuál fue la diferencia? Mucho tuvo que ver, desde luego, la depreciación del peso de casi 50% en ese periodo. Por el contrario, en la crisis financiera global, tuvimos presiones sí a la baja tanto en la demanda de bienes como de servicios, pero mucho más que proporcionalmente en los bienes respecto a los servicios, y esto trajo que el cociente disminuyera de manera sustancial, dibujara un escalón, como pueden verlo en la línea naranja sólida. Sin embargo, la presión en precios fue mucho más tímida. Probablemente ayudó una menor depreciación de alrededor de 5% durante 2009, y pues bueno, una brecha de producto negativa. Y ahora, durante la pandemia, ¿qué vimos? Vimos algo excepcional. Vimos la demanda por bienes expandirse de manera significativa y la de servicios contraerse, lo cual llevó a ese salto enorme en el consumo relativo de bienes y servicios en la línea naranja, al que correspondió efectivamente una presión al alza en el cociente de precios en la línea verde. Ese es el choque del que estamos hablando. ¿Qué aprendemos de estas tres circunstancias? Por lo menos a identificar que aparentemente tanto los datos de consumo relativo como de precios relativos sugieren que ese choque podría ya estarse estabilizando y estemos muy cerca de haber visto el mayor efecto en la inflación de este estilo. Sin embargo, vale la pena preguntarnos, ¿eso es todo realmente? ¿El pico inflacionario se va a alcanzar porque se va a empezar a diluir el famoso carry estadístico o base de comparación, y además se habría estabilizado justamente el choque de precios que provocó pues los cambios en los hábitos de consumo tras la pandemia? Pues bueno, también habría que tomar en cuenta que sigue habiendo presión en la tubería, y con esto termino. Tienen dos gráficos en pantalla del lado izquierdo, como la inflación al productor, retrasada 3 meses, es decir, tarda normalmente 3 meses en influir la inflación al consumidor, llega todavía a sugerir que todavía siguen unos meses de inflación pendiente de ser transmitida al consumidor. Y su lado derecho, pues otra circunstancia importante, que en el área gris podemos ver la presión en los precios de los alimentos a nivel mundial que actualmente se está viviendo, y no solo eso, sino que a nivel interno en la línea verde también estamos viendo algo similar, en parte por la sequía que afectó a buena parte del territorio y otra parte por la presión externa. Sin duda, dos efectos, dos factores que debemos de seguir tomando en cuenta. Yo concluiría lo siguiente:
Sí, muy probablemente la inflación alcance el máximo en el mes de mayo y empezamos a ver un descenso. Sin embargo, veo muy complicado que la inflación cierre por debajo del 5,20, 5,25% este año y por debajo del 3,5 o 3,6% el siguiente año. Y es ahí donde difiero parcialmente con la proyección de Banco de México, que ve una convergencia hacia el 3% tan pronto como en el segundo trimestre del siguiente año. Es todo por mi parte, me despido no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales.